Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el mundo de los dramas otomanos. ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien y con muchísimas ganas de sumergirnos juntos en un nuevo vídeo lleno de intrigas, romances y por supuesto mucho drama. Hoy vamos a hablar de un tema que, seamos honestos, nos encantan: los celos. Sí, esos celos que a veces nos hacen reír, a veces nos hacen sufrir, y a veces nos hacen tirar el mando a distancia contra el sofá. Pero admitámoslo sin celos, muchas series turcas no serían lo mismo. En concreto vamos a analizar cómo los celos de un personaje femenino, Melisa, ponen a prueba el amor de Hande y Kerem en una serie que nos ha tenido al borde del asiento. Prepárense porque este vídeo está lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y por supuesto, mucho salseo. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas y estamos construyendo una comunidad increíble de fans de las series turcas. Así que únanse a nosotros. Y si ya son parte de esta gran familia, pues mil gracias por su apoyo constante. Sus comentarios y sugerencias son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Vamos a empezar hablando de Senkal Kapm, traducida a veces como Llamas a mi puerta. Esta serie es una comedia romántica que nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero un tanto frío y distante. Sus caminos se cruzan de una manera bastante peculiar, debido a una serie de circunstancias inesperadas, se ven obligados a fingir ser pareja. Sí, lo sé, el cliché del falso romance, pero ojo, que aquí es donde la magia turca entra en acción. Los protagonistas son Hande Erçel, interpretando a Eda, y Kerem Bürsin, dando vida a Serkan. Ambos tienen una química en pantalla que es simplemente innegable. Su relación evoluciona a lo largo de la serie, pasando del odio al amor de una manera muy orgánica y divertida. Pero como en toda buena historia, no todo es color de rosa. Aquí es donde entra en juego Melisa Dongel, interpretando a Ceren Basar, la mejor amiga de Eda. Ceren es una abogada exitosa e inteligente, pero también esconde un secreto: está enamorada de Serkan desde hace mucho tiempo. Y aquí es donde empiezan los problemas. Ceren, o mejor dicho Melisa, se convierte en una observadora silenciosa de la relación entre Eda y Serkan. Aparentemente es feliz por su amiga, pero por dentro está carcomida por los celos. Observa cómo Eda y Serkan se enamoran, cómo construyen una relación llena de altibajos, pero siempre basada en el respeto y el amor. Y Melisa, mientras tanto, ve cómo su sueño de estar con Serkan se desvanece poco a poco. Ahora, Melisa no es la típica villana de telenovela que planea maldades desde el principio. Sus celos son mucho más sutiles, mucho más humanos. Ella no quiere dañar a Eda directamente, pero sus acciones, a veces inconscientes, a veces deliberadas, terminan afectando la relación de la pareja. A veces inocentemente le cuenta a Serkan detalles del pasado de Eda que no deberían saberse. Otras veces casualmente se encuentra con él en lugares estratégicos. Y otras veces simplemente siembra la duda en la mente de Serkan, haciéndole cuestionar la sinceridad de Eda. Lo que hace que los celos de Melisa sean tan interesantes es que son muy realistas. No son celos irracionales o desmedidos. Son celos basados en la envidia, en la frustración de ver cómo alguien más tiene lo que ella siempre ha deseado. Y eso, señoras y señores, es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. ¿Quién no ha sentido alguna vez esa punzada de envidia al ver que alguien más logra algo que nosotros anhelamos? Melisa es un personaje complejo porque, a pesar de sus celos, no deja de ser una buena amiga de Eda. Está atrapada entre su deseo y su lealtad, lo que la convierte en un personaje muy humano y relatable. Profundicemos un poco más en las tácticas de Melisa. No se limita a pequeños comentarios o encuentros casuales. Melisa es una estratega sutil. Por ejemplo, recuerda aquella vez que Eda estaba organizando una sorpresa para el cumpleaños de Serkan, y Melisa, sin querer, le mencionó a Serkan que Eda estaba muy ocupada con otro proyecto importante. Eso sembró la duda en Serkan, haciéndole pensar que Eda quizás no le estaba dedicando suficiente tiempo. Un golpe maestro de manipulación. O cuando Serkan estaba teniendo problemas de confianza debido a un exnovio de Eda.
Melissa, con una sonrisa en los labios, se ofreció a contarle a Serkan todo sobre ese exnovio, pintándolo como un hombre irresistible y muy importante en la vida de Eda. Obviamente Melissa exageró ciertos detalles y omitió otros, para que Serkan se sintiera aún más inseguro. ¡Qué amiga, eh! Y no olvidemos las miradas. ¡Ay, las miradas de Melissa! Esas miradas de anhelo dirigidas a Serkan cuando Eda no está mirando. Esas miradas de decepción cuando Serkan y Eda se muestran afecto en público. Esas miradas de triunfo cuando logra sembrar una pequeña semilla de duda en la mente de Serkan. Melissa es una maestra en el arte de la comunicación no verbal. ¿Pero por qué Melissa está tan obsesionada con Serkan? ¿Qué es lo que tanto le atrae de él? Quizás sea su éxito profesional, su atractivo físico, su inteligencia, o simplemente el hecho de que Eda lo ama. A veces los celos no se basan en un amor verdadero, sino en el deseo de poseer lo que otro tiene. Melissa ve a Serkan como un trofeo, como algo que le daría estatus y felicidad. Y no está dispuesta a renunciar a ese trofeo sin luchar. Además, analicemos el contexto de la amistad entre Eda y Melissa. ¿Es una amistad genuina o está basada en la conveniencia? ¿Siente Melissa que siempre ha estado a la sombra de Eda? ¿La envidia que siente por Eda se extiende más allá de su relación con Serkan? Estas son preguntas importantes que nos ayudan a comprender mejor las motivaciones de Melissa. Senkalkapm es una serie que te engancha desde el primer momento. La química entre Ande y Kerem es innegable, la trama es entretenida y los personajes son muy bien construidos. Pero lo que realmente la hace especial es la forma en que aborda temas como el amor, la amistad, la ambición y por supuesto los celos. Los celos de Melissa añaden una capa de complejidad a la historia y nos hacen reflexionar sobre cómo nuestras propias inseguridades pueden afectar nuestras relaciones. Un dato curioso sobre esta serie es que la relación entre Andercel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla. Durante el rodaje ambos actores se enamoraron y mantuvieron una relación sentimental que lamentablemente terminó después de un tiempo. Pero mientras duró, su amor era evidente en cada escena que compartían. Imaginen lo difícil que debió ser para Melissa Dongel trabajar con ellos y ver su amor florecer en la vida real. Probablemente sus celos se intensificaron aún más. Ahora, cambiemos de registro y hablemos de otra serie turca donde los celos juegan un papel fundamental, Aşk Memnu, traducida como Amor Prohibido. Esta serie, basada en una novela clásica turca, es un drama de época que nos sumerge en la alta sociedad de Estambul y nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella. La serie está protagonizada por Beren Saat, interpretando a Biter, y Kıvanç Tatlıtuğ, dando vida a Belul Aznedar, el sobrino atractivo y mujeriego de Adnan. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Biter, insatisfecha con su matrimonio y atraída por la juventud y el encanto de Belul, comienza una relación prohibida con él. Pero como pueden imaginar, una relación así no puede permanecer en secreto para siempre. Y aquí es donde entran en juego los celos. Nihal Ziyagil, la hija de Adnan, está enamorada de Belul. Ella lo ve como su protector, su confidente, su mejor amigo. Y cuando empieza a sospechar que algo pasa entre Biter y Belul, los celos la consumen. Los celos de Nihal son diferentes a los de Melissa. Son celos de una joven inocente que se siente traicionada por las dos personas que más ama. Ella no entiende por qué Belul prefiere a Biter, una mujer mayor y casada, en lugar de a ella, una joven dulce y enamorada. Y esa incomprensión la lleva a cometer errores, a tomar decisiones impulsivas y a sufrir profundamente. Aşk Memnu es una serie que te atrapa desde el principio. La ambientación es exquisita, la trama es intensa y los personajes son muy complejos. Pero lo que realmente la hace especial es la forma en que explora temas como el amor, el deseo, la traición y por supuesto los celos. Los celos de Nihal son el catalizador que desata la tragedia en la serie y nos hacen reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. Esta serie es un clásico en Turquía y ha sido adaptada en varios países. Es conocida por su final impactante y por las actuaciones memorables de sus protagonistas. Un dato interesante es que Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ son dos de los actores más populares y respetados de Turquía. Ambos han protagonizado numerosas series y películas de éxito y son considerados íconos de la televisión turca. La química entre ellos en Aşk Memnu es simplemente electrizante, lo que contribuye a que la historia sea aún más apasionante y dolorosa.
Sigamos con otra serie, ahora una más actual, Sadakat Sith, que podríamos traducir como Infiel. Esta serie es un remake de la serie británica Dr. Foster y nos cuenta la historia de Asia Ilmaz, una doctora exitosa que descubre que su marido, Volkan Arslan, la está engañando con una joven llamada Deringuclu. La serie está protagonizada por Cansu Dere, interpretando a Asia, y Kanezin Doruk, dando vida a Volkan. Derin, la joven amante, es interpretada por Melis Sezen. Aquí los celos no son solo de la esposa engañada, sino también de la amante. Asia, al descubrir la infidelidad de su marido, se siente devastada. Pero en lugar de hundirse en la tristeza, decide vengarse. Y lo hace de una manera muy inteligente y calculada. Empieza a investigar la vida de Derin y descubre que la joven también tiene sus propios secretos y vulnerabilidades. La venganza de Asia es un plato que se sirve frío, y es fascinante ver cómo utiliza la inteligencia y la astucia para desmantelar la vida de Volkan y Derin. Derin, por su parte, está obsesionada con Volkan. Ella cree que él es el hombre de su vida y está dispuesta a hacer lo que sea para estar con él. Pero también siente celos de Asia, la esposa de Volkan. Ella sabe que Asia es una mujer inteligente, exitosa y respetada, y teme que Volkan nunca la ame tanto como a ella. Los celos de Derin la llevan a cometer errores, a ser manipuladora y a mostrar su lado más oscuro. Los celos de Asia y Derin crean una tensión constante en la serie y nos mantienen al borde del asiento. Ambas mujeres están dispuestas a todo para conseguir lo que quieren y no dudan en utilizar cualquier arma a su alcance. La rivalidad entre Asia y Derin es uno de los puntos fuertes de la serie, y es imposible no tomar partido por una de ellas. Sadakat Sith es una serie que te engancha desde el principio. La trama es intensa, los personajes son complejos y las actuaciones son muy buenas. Pero lo que realmente la hace especial es la forma en que aborda temas como la infidelidad, la venganza y, por supuesto, los celos. Los celos de Asia y Derin son un reflejo de las inseguridades y vulnerabilidades humanas, y nos hacen reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. La serie nos plantea preguntas difíciles sobre el matrimonio, la fidelidad y el perdón. Esta serie ha sido un éxito en Turquía y en varios países de Latinoamérica. Es conocida por sus giros inesperados y por sus personajes femeninos fuertes y decididos. Un dato interesante es que Cansu Dere es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas de éxito y es considerada un ícono de la televisión turca. Su interpretación de Asia es simplemente magistral, transmitiendo la fuerza, el dolor y la determinación de su personaje de una manera muy convincente. Y ahora, volviendo a Senkalkam y cerrando el círculo de nuestro vídeo, quiero recalcar que los celos de Melissa, aunque sutiles, son una fuerza poderosa que pone a prueba la relación entre Hande y Kerem. Nos muestran que incluso las personas que aparentemente son felices por nosotros pueden estar sufriendo en silencio por dentro. Y nos recuerdan que es importante comunicarnos abiertamente con nuestros seres queridos y expresar nuestros sentimientos, por dolorosos que sean. Porque al final, el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar los obstáculos, incluso los celos más intensos. A pesar de todo, Senkalkam sigue siendo una comedia romántica, y el amor entre Eda y Serkan siempre prevalece, incluso frente a los obstáculos más difíciles. Bueno, amantes de las series turcas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de los celos en las series turcas. Como hemos visto, los celos son un tema recurrente en muchas series y pueden ser el catalizador de grandes dramas y tragedias. Pero también pueden ser una oportunidad para que los personajes crezcan y fortalezcan sus relaciones. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parecen los celos de Melissa en Senkalkam? ¿Creen que son justificables? ¿Qué otras series turcas conocen donde los celos juegan un papel importante? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. ¿Creen que Melissa debería haber luchado más por Serkan o debería haber aceptado su destino y buscado la felicidad en otro lado? ¿Qué consejo le darían a Melissa si pudieran hablar con ella? Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas y siempre estamos buscando nuevas series y temas para analizar. Así que estén atentos. Además, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades del mundo de las series turcas.
Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.